Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo se juega a la morada maldita. La morada maldita es un juego familiar muy sencillito que podemos jugar con críos y en el cual nos tenemos que aprender muy poquitas cartas, lo que hacen y lo que significa, y con eso ya basta. Es que no tiene más este juego. Es muy sencillito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar que el juego nos dice que colocamos la gema morada en el centro de la mesa y el resto de gemas que la rodeen, que son las fichas de cartón. Después tendríamos que repartir ciertas cartas a cada jugador dependiendo del número de jugadores que seamos. Si somos 2 o 3 jugadores, repartiríamos 5 cartas a cada jugador. Si fuéramos 4, 5 o 6 jugadores, repartiríamos 4 cartas a cada jugador. Y luego tenemos las cartas de maldición, que pasa exactamente lo mismo. Dependiendo del número de jugadores, pondríamos X cartas. Las cartas de maldición son los que nos marcan las rondas del juego. En una partida de 2, 3 y 4 jugadores pondríamos 5 cartas, que serían 5 rondas. En partidas de 5 y 6 jugadores serían solo 4 cartas. Creo que esto lo hacen para que no se alargue tanto la partida. Vale. Luego también hay que decir que este juego solo permite jugar con una mano. Es decir, nosotros tenemos unas ciertas cartas donde tenemos que ir poniendo nuestras gemas. Solo se permite jugar con una mano. Es decir, yo tengo que coger una ficha y llevarla a mi carta, pero no puedo hacer esto de ir cogiendo así, cogiendo gemas así a lo loco con las dos manos. No, solo se permite una mano. Diciendo esto, vamos a explicar lo que hacen las cartas. Vamos a empezar primero por las cartas de juego que vamos a tener los jugadores, que son nuestros retos, que son estas. Y aquí tengo un ejemplo, como indica el manual, para que sea más visible. Lo primero que vamos a explicar, si vemos en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha, vemos un número. Esos son los puntos que nos otorga la carta al final de la partida. Esta carta, por ejemplo, nos indica, si observamos, vemos gemas de diferentes tipos. Esto quiere decir que podemos coger cualquier gema, pero que sea de este color. Esta carta nos indica lo mismo, gemas de diferentes tipos y gemas de diferentes tipos, pero en esta ocasión hay dos colores, el rosa arriba y el rojo arriba. Nos indica que tenemos que coger dos gemas, pero una que sea rosa y otra que sea roja, las dos de cualquier forma. Sin embargo, esta carta, ya si observáis, veis que todas las gemas son iguales, pero con este color. Esto nos indica que tenemos que coger cualquier gema que tenga esta forma y de este color. Esta carta nos indica que tenemos que coger una gema verde, pero que tenga esta forma. Encaje aquí perfectamente. Esta carta nos indica que tenemos que coger una gema de cualquier color, pero que encaje en esta forma. Esta carta nos indica que cojamos una gema de cualquier color, pero que tenga 5 lados. En esta ocasión nos indica que cojamos una gema de cualquier color, pero hacemos la suma, que son 4 más 2 son 6, una gema que tenga 6 lados. Es decir, gema de cualquier color, pero con 6 lados. Esta carta, por ejemplo, nos indica que tenemos que coger la gema que más se repita en esta imagen. En esta ocasión es la gema azulada con esa forma. Pues es la gema que tenemos que coger. Y luego esta carta nos indica que cojamos una gema de cualquier color, que en total son 2 gemas lo que hay que coger, pero que encajen una aquí y la otra aquí. Pues estas son las cartas de reto. Muy sencillitas, como podéis ver, además están serigrafiadas más o menos, que son entendibles. Y ahora vamos a coger las cartas de maldición y vamos a explicarlas exactamente lo que hace cada una. Esta carta, por ejemplo, te dice que el jugador que tenga esta maldición no puede levantar el codo de la mesa. Lo puede arrastrar, pero no levantarlo. Y como ya sabéis, solo se juega con una mano. Entonces,
este jugador, para cuando tenga que coger fichas y llevárselas a su zona, encima de la carta, no puede levantar el codo. Si cualquier jugador detecta que has levantado el codo, lo que tienes que hacer es devolver esa ficha que has cogido a la pila y volver a repetir la acción sin levantar el codo. Esta carta nos indica que el jugador que tenga la maldición tiene que jugar con las manos atrás, como si las tuviera atadas. Y solo puede mover una mano para coger una ficha de gema y colocarla en su zona. Y en el momento que lo haya hecho, tiene que volver a poner sus manos atrás. Esta carta es cuando empezamos la partida, el jugador de mayor edad, como dice el manual, o el inicial, como se dice en otros juegos, ¿vale? Dice 3, 2, 1 a por las gemas. Este jugador se tendría que levantar de la silla, apartarse de la mesa y gritar 3 veces maldición, maldición, maldición. Luego volvería a sentarse y haría su turno normal y corriente. Esta carta nos indica que el jugador que tenga la maldición va a jugar con una carta de reto más que los demás. Dependiendo del número de jugadores, pues tiene una más. Acordaros que de 2 a 3 jugadores tienen 5 cartas, 4, 5 y 6 tienen 4. Pues hay que añadirle, depende del número de jugadores que seamos, se añade una más. Este jugador solo, el que tenga la maldición. Esta carta nos indica que el jugador que tiene la maldición, cada vez que hace un reto, se tiene que levantar de la silla y dar la vuelta alrededor de la silla. Se vuelve a sentar y continúa. Cuando complete otro reto, tiene que hacer exactamente lo mismo. Así hasta el final de la ronda. Esta carta nos indica que el jugador que tenga esta maldición, cada vez que complete un reto, tiene que dar una palmada y gritar toma. Pero en el momento que haga otra vez, es decir, la segunda vez que haga un reto, ya no da una palmada, daría 2. Y gritaría toma también. Y así sucesivamente hasta el final. En total, dependiendo de los jugadores, pues llegar hasta 4 palmadas o hasta 5 palmadas. ¿Vale? El toma solo lo dice una vez en todas. Lo único que hace esto es que te hace pararte un poco y que te vayas más lento. Esta carta de maldición nos indica que el jugador que tenga la maldición, cuando termine todos sus retos, puede volver a repetir hacer el reto que mayor puntuación le haya dado. Imaginaros que yo ya tengo aquí mi zona bajada retos de 3 y de 1, pues puedo repetir un reto de 3. Ahora, si tengo varios de 3, elijo yo cuál hacer. Es elegible. Y esta carta lo que te indica es que el jugador que tenga esta maldición, antes de coger una ficha de gema, tiene que anunciarla en voz alta la forma y el color que va a coger. Por ejemplo, imaginaros que yo voy a coger esta y yo digo, señores, voy a coger esta gema de color verde de 4 lados. Entonces ya podría cogerla. No tiene que tocarla, sino primero anunciarlo y cuando la ha anunciado ya cogería y la llevaría a su zona. Esta carta lo que nos indica es que el jugador que tiene la maldición tiene que jugar con sus cartas boca abajo como siempre. Pero el resto de jugadores juegan con las cartas boca arriba y pueden hacer el reto en el orden que ellos quieran. Normalmente los retos se hacen de izquierda a derecha, ahora lo veremos. Pero esos jugadores con esta carta pueden elegir el orden que ellos quieran. Vale, pues esto serían lo que se dice la explicación de las cartas. Ahora vamos a explicar cómo se hace una ronda. Muy sencillito. Vamos a coger, mezclamos estas aquí, las barajeamos. Estas, según el número de jugadores, vamos a emular una partida a 4 jugadores. Pues en esta ocasión serían 5 cartas de maldición, se barajarían y se cogerían, ¿vale? Pues venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí se quedan. Apartados y al lado de la mesa. El resto de cartas las apartamos. Ahora, se reparten. Como hemos dicho que somos 4 jugadores, se reparten 4 cartas a cada jugador. Y ahora el jugador de mayor edad
va a gritar 3, 2, 1, a por las gemas. Y todos los jugadores a la vez levantamos la primera carta. Del lado izquierdo, acordaros. Ahí. Entonces, con una mano, yo tengo que buscar, y todos los jugadores tienen que buscar la gema. Pero en este caso yo, de este color y de esta forma, porque son todas iguales, pues cogería esta aquí. Este jugador buscaría una gema suya, que creo que es esta, la que encaje en la pieza. Esta no es. Vale, esto sería así. Y así sucesivamente, ¿vale? Tendremos que coger. Esta tiene que coger una que tenga 8 lados. Este tiene que coger de este color y esta forma, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Los jugadores no tienen que esperar a levantar la segunda carta que terminen todas primero, no. Ya cada jugador empieza cuando termine de coger su primer reto, pasa al siguiente y automáticamente él va haciendo. Imaginaros que él termina, vamos a poner una, esta va así, ¿vale? Esta va así, imaginaros que estos están así. Este coge la que más se repita, pues esto sería el azul. Esta. Y esta sería verde. Imagínate que me voy a equivocar por lo que sea, que me he equivocado y pienso que es cualquier forma, cojo esta, ¿vale? Para que veáis una cosa. Y el primer jugador que termine de hacer sus retos cogería la gema morada del centro de la mesa y se la pondría a su vera. Cuando ya todo el mundo ha terminado, ahora empezaríamos a contar los puntos. Empezando por el jugador que ha cogido la gema, empezaríamos a contar los puntos y a comprobar, bueno, antes de contar los puntos, empezaríamos a comprobar, ¿vale? Porque eso es al final lo de los puntos, a comprobar que están correctamente hechos los retos. Esta comprobamos que es correcto, ¿vale? Me la dejo en mi zona. Esta vemos que es correcta, me la dejo en mi zona. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Esta vemos que es correcta, me la dejo en mi zona. Y vemos que esta es incorrecta, porque aquí yo he pensado que era verde de cualquier forma, pero que fuera verde, pero realmente son todas iguales. Entonces veo que me he equivocado, tenía que haber cogido esta, porque me pedía verde de esta forma. Me he equivocado, pues esta carta pasa al centro de la pila. Aquí. Ya veremos el porqué. El resto de jugadores harían lo mismo, revisarían lo que han hecho los retos en condiciones y ahora ya empezaríamos la siguiente ronda. Cuando ya hemos terminado todos de comprobar que es correcto, empezamos a dejar las fichas en su sitio. Y las cartas de reto, el que la haya tenido correcta se la queda en su zona. Imaginaros que esta pasa aquí porque se ha equivocado, este se queda aquí, este se ha equivocado y deja esta carta aquí, y estas son correctas, y las deja aquí en su zona. Volveríamos a dejar la ficha, la gema morada aquí en el medio con estas cartas, y se vuelven a repartir las cartas. Otras 4 cartas. Esta se ha caído aquí. Y ahora, el jugador de la maldición coge una carta. El que ha cogido la esmeralda morada es el que tiene que coger una carta de maldición. La levanta y, como veis, me ha tocado. En el momento que diga el jugador que tiene que decir 3, 2, 1 a por las gemas, me tendría que levantar, apartarme de la mesa y gritar 3 veces maldición, maldición, maldición. Me hace perder tiempo, ¿vale? Realmente. Vale, pues el jugador que había cogido la gema morada es el que ahora empieza y dice 3, 2, 1 a por las gemas, todos como antes. La de su izquierda levantarían y empezaría. Yo me tendría que levantar por esto, acercarme, tal, gritar maldición, 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 volverme a la silla, etcétera, y continuar. Y así sucesivamente. Pero, ¿para qué es esto? Ahora el jugador que termine los retos, acordaros que ese jugador, el primero que en terminar, cogería la gema morada, también se llevaría estas cartas y las dejaría en su zona de puntuación, ¿vale? Se las ha ganado. Y ya todos los jugadores volveríamos a hacer lo mismo. Cuando hubiésemos terminado, ¿vale? Repasaríamos si lo hemos hecho correctamente, las fichas las hemos cogido correctamente, y las que nos hemos equivocado las volveríamos a dejar en el medio, y así sucesivamente hasta el final de
la partida, que es cuando se terminen estas cartas, ¿vale? Son las que nos indican las rondas. Cuando ya se terminen estas cartas, que ya estaríamos en la última ronda, se haría lo mismo, se cogería la gema morada, si hay cartas aquí se las llevaría, pero ya no le afectaría ninguna maldición porque es la última ronda. Y empezaríamos a contar los puntos. Entonces todos los jugadores cogerían sus cartas y empezarían a sumar los puntos que nos hemos ganado. Acordaros que la puntuación viene aquí arriba, en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha. Pues el que más puntos tenga es el que ha ganado la partida, y en caso de empate se contarían las cartas. Y el de esos gente que empata en puntos, pues el que más cartas tenga, pues es el que gana la partida. Y si sigue habiendo empate, pues al final los dos comparten la victoria. Pues este es La Morada Maldita, un juego sencillito, como podéis ver, se puede jugar con niños perfectamente y es un juego que yo os recomiendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.